Los muros hablan en Vireaux. Hola a todos, escuchemos la historia. La casa Vireaux no crujía, susurraba, entre las grietas de sus paredes cubiertas de hiedra, entre las cortinas pesadas que no habían sido corridas en décadas, vivía un eco tenue, un murmullo constante, como si las piedras hablaran entre sí mientras lo observaban. Silen dormía en la biblioteca, no porque le gustara, sino porque todas las otras habitaciones estaban demasiado frías, o demasiado silenciosas, o, en ciertos casos, demasiado ruidosas. Había aprendido a ignorar los ruidos que venían del piso superior, pisadas sin cuerpo, objetos movidos, susurros en francés antiguo. Solamente la casa recordando, le decía su tía Isabeau cada vez que lo veía pálido por la mañana. Los recuerdos no hacen daño si no los invitas. A los 11 años, Silen Vireaux ya sabía cómo mantenerse invisible. Huérfano desde los 3, criado por una tía que le hablaba más a los retratos que a él, y señalado por un apellido que no figuraba en libros modernos pero que provocaba miradas torcidas en el callejón Diagon. Vireaux, decían en voz baja los pocos que reconocían el escudo, una serpiente devorándose a sí misma rodeada de estrellas negras. Su abuelo, Amil Vireaux, había sido un mago brillante y peligroso, un filósofo que predicaba la superioridad del pensamiento mágico frente a la mediocridad magel y que se había unido a Grindelwald con un fervor casi religioso. Después de la guerra, el nombre fue arrancado de los registros y de los corazones. Silen no tenía amigos, ni varita, ni mucho menos respuestas. Solo tenía la casa, y la casa tenía secretos. Esa noche, no podía dormir. La biblioteca olía a madera húmeda, tinta seca y algo más profundo que historia. Un libro cayó solo de un estante. No se golpeó contra el suelo. Se detuvo en el aire, flotando, y descendió lentamente hasta la alfombra. Silen se acercó. No estaba sorprendido. Ya no. El libro era grueso, con tapas de cuero negro. No tenía título. Al abrirlo, no encontró palabras. Solo una página con un círculo dorado en el centro y un mensaje grabado con una tinta que brillaba tenue. Conócete a ti mismo. Pulsa el sello y observa el juicio. Instintivamente, posó los dedos sobre el círculo. Nada pasó. Por un instante. Luego, toda la biblioteca se estremeció. Las paredes vibraron. Los estantes se doblaron como si respiraran. Y desde el techo cayó una lluvia de polvo ancestral, revelando una línea grabada en piedra, justo encima del arco de la puerta. Una frase, oculta durante generaciones. Progreso es dolor. Silen retrocedió, pero el libro no lo dejó. Se iluminó. La tinta se derramó como sangre negra, y en el aire apareció un cuadro transparente, como escrito con luz líquida. Nombre, Silen Vireaux. Linaje, heredero de Amil Vireaux. Edad, 11 años. Estado, sin iniciar. Rasgo de sangre, silencio heredado. Estadísticas iniciales. Inteligencia, 4. Fuerza de voluntad mágica, 3. Percepción, 2. Carisma, 1. Destreza manual, 2. Rama de desarrollo, desbloqueada. Condición cumplida. Experiencia, 0/50. Sistema de progresión activado. Modo de evaluación, permanente. Advertencia, el despertar no puede deshacerse. Silen intentó hablar, no pudo. Sintió un peso en el pecho. Algo nuevo había nacido en su interior. O quizás algo muy viejo había despertado. La casa Vireaux ya no murmuraba, ahora escuchaba. Y el silencio dejó de ser seguridad. El despertar del sistema. El silencio pesaba más que nunca en la biblioteca Vireaux. Silen no se había movido en minutos. La pantalla flotante frente a él titilaba suavemente, como si respirara. La información escrita con luz líquida aún estaba ahí, fija, esperando. Sistema de progresión activado. Advertencia, el despertar no puede deshacerse. La vela junto a él se apagó sola. La habitación quedó sumida en un tenue resplandor azul, emanando del libro abierto a sus pies. Silen tragó saliva. Intentó retroceder pero no pudo. Sus pies estaban anclados al suelo, como si la casa misma lo sujetara. Una nueva línea apareció. Seleccione una rama de desarrollo. A su alrededor, los libros comenzaron a temblar en sus estantas. Un viento invisible se coló entre las hendiduras de la madera antigua, susurrando nombres al oído de Silen. Uno fue más fuerte que el resto. Conocimiento prohibido. La voz no era la suya. Era profunda, rota, como si hablara desde más allá del tiempo. La opción se iluminó frente a él. Otras rutas parpadeaban, tentadoras, pero distantes. Y en el fondo, otra más oculta, velada por cadenas mágicas, con un símbolo tachado acceso denegado. El libro negro vibró. Silen sintió su pecho arder. No de dolor físico, sino de algo más, como si una parte olvidada de su ser reconociera el llamado. Conocimiento prohibido, susurró en voz baja. No fue una elección impulsiva, fue una aceptación, una confesión. Tocó el símbolo. Todo cambió. El sistema reaccionó como si hubiera recibido una orden directa del universo. Las palabras se reordenaron, el resplandor azul se tornó púrpura, y una nueva pantalla apareció, esta vez más extensa. Rama seleccionada, conocimiento prohibido, el despertar de lo que fue sellado, el legado del alma sabedora, habilidades pasivas iniciales, memoria rúnica, recuerdas lo que no has aprendido. Tolerancia a la corrupción, menor efecto negativo por textos malditos o artefactos oscuros. Estadísticas actualizadas. Inteligencia, 5. Fuerza de voluntad mágica, 3. Percepción, 2. Carisma, 1. Destreza manual, 2. Experiencia, 0/50. Misión de inicio desbloqueada. Explora el sótano prohibido y encuentra el símbolo del primer Vireaux. Recompensa, +1 5 XP, habilidad menor aleatoria, y acceso al registro de habilidades. Advertencia, este camino no puede abandonarse. La biblioteca volvió al silencio. No al silencio de antes. Uno más profundo, más denso. Silen respiró agitado. Sintió que algo se había abierto dentro de él. No una puerta sino una puerta hacia sí mismo. Se giró hacia la pared. El retrato de su abuelo, que siempre había estado cubierto por una sábana, lo observaba. Amil Vireaux sonreía.
El sótano prohibido. La mansión Vireaux tenía 3 pisos visibles y uno que no existía en ningún plano ni mapa. El sótano no tenía entrada convencional, ni la tía Isabeau lo mencionaba, como si la casa misma quisiera olvidarlo, pero Silen siempre lo supo. En el silencio de las noches sin luna, en el crujir de la madera vieja, en la humedad fría que parecía emanar desde algún lugar profundo. Esa noche, con el libro negro apretado contra el pecho y la misión parpadeando en su mente como una advertencia, descendió por la escalera principal. La casa dormía, o fingía hacerlo. La cocina estaba en pinambres, iluminada apenas por el débil resplandor lunar que se colaba entre las ventanas sucias. Silen se detuvo frente a la despensa. Algo había cambiado. Un tenue resplandor violáceo bordeaba la puerta de madera gastada. Memoria rúnica, murmuró, recordando una de sus nuevas habilidades pasivas. Sus dedos recorrieron la superficie, sintiendo cada imperfección hasta que sus uñas chocaron con un pequeño símbolo tallado en la esquina inferior, una serpiente devorándose la cola. Lo presionó. Nada. Frustrado, abrió el libro negro. Las páginas se movieron solas, deteniéndose en una ilustración de una puerta idéntica. Debajo, una inscripción. Lo que está oculto no se revela con la vista, sino con la sangre. El precio del conocimiento siempre es dolor. Silen dudó. Luego, con una determinación que quemaba en su interior, mordió el pulgar hasta que una gota de sangre brotó. La presionó contra el símbolo. La madera crujió. La despensa entera vibró. Donde antes había una pared sólida, ahora se abría un pasadizo estrecho y oscuro que descendía en espiral. El aire se volvió más frío mientras Silen bajaba. Cada escalón parecía hundirse en siglos de polvo y secretos olvidados. Al llegar al fondo, una cámara circular iluminada por antorchas de llama azul lo recibió con un silencio pesado. En el centro, un pedestal de piedra sostenía un espejo cubierto de polvo y telarañas. Silen se acercó. Al limpiar la superficie, no vio su reflejo. Vio una escena que no le pertenecía. Un joven Amil Vireaux, de pie en ese mismo sótano, rodeado de magos encapuchados. Susurros en francés antiguo se mezclaban con juramentos de lealtad. El abuelo trazaba en el aire el símbolo de la serpiente, sellando un pacto de sangre. El aire vibró. Un mago cayó al suelo, consumido por una magia oscura, y Amil advirtió: el conocimiento exige sacrificio. El linaje Vireaux nunca debe olvidar el precio. La visión se desvaneció. Silen temblaba, pero comprendía mejor su herencia. El espejo volvió a mostrar su rostro, pero con ojos dorados, idénticos a los de Amil en la visión. Una notificación apareció suspendida en el aire, como escrita con luz líquida. Misión en progreso, explora el sótano prohibido, visión del pasado desbloqueada, 2/3, experiencia ganada, más 7 XP. El sótano guardaba secretos que Silen apenas empezaba a entender, pero él ya no era el niño que había bajado esas escaleras. La marca y la advertencia. El aire en la cámara subterránea parecía vibrar, como si el sótano mismo respirara con Silen. Un resplandor emergió del pedestal, proyectando un halo púrpura que iluminó la estancia. Del centro del espejo surgió un pequeño símbolo flotante, un sello arcano que giraba lentamente delante de sus ojos. Una voz antigua, profunda y cansada, resonó en su mente, como un susurro arrancado del pasado. Silen, no sigas. La figura de su abuelo apareció, pálida pero imponente, sus ojos dorados clavados en los suyos. Hay secretos que el tiempo quiere enterrar, y poderes que corrompen más allá de la muerte. Tu curiosidad es un fuego, pero también un veneno. Si decides avanzar, estarás solo y la oscuridad te consumirá. El símbolo se detuvo frente a Silen, y él sintió como algo se impregnaba en su piel, una sensación leve pero persistente. Nueva habilidad desbloqueada, ojo de runa, permite leer e interpretar símbolos mágicos y lenguajes arcanos con claridad sobrenatural. El libro negro vibró y actualizó su pantalla. Habilidad aleatoria obtenida, ojo de runa. Descripción: la mente se adapta para entender lo indecible. Efecto: +2 en percepción para detectar y descifrar magia oculta. Uso ilimitado. Advertencia: exponer la mente a runas prohibidas puede causar pesadillas y confusión. El eco de las palabras de Amil todavía retumbaba en sus pensamientos. Silen comprendió que la misión no era solo un camino hacia el poder, sino también una prueba para su alma. Regresó a la planta alta de la mansión, donde la antigua biblioteca familiar lo esperaba, repleta de textos polvorientos y secretos encerrados en pergaminos. Allí, durante semanas, estudiaría en silencio. Allí, prepararía su espíritu y mente para el verdadero despertar que le esperaba en Hogwarts. Pero siempre, en la oscuridad, la voz de su abuelo le recordaría: no te pierdas en el abismo, Silen, porque el abismo también te observa. El legado despierta. La noche se espesaba en la biblioteca Vireaux, pero la atmósfera ya no era la misma. Las sombras parecían más densas, los libros susurraban entre sí, y el aire estaba cargado de una energía antigua y expectante. Silen, sentado en una butaca de terciopelo desgastado, repasaba un antiguo manuscrito que había encontrado en el sótano. Sus dedos recorrían las páginas amarillentas, sintiendo el peso de los secretos familiares. De pronto, una sombra comenzó a tomar forma entre las columnas de polvo y luz débil. Era el Amil Vireaux, su abuelo. No un recuerdo, sino una presencia etérea, un susurro encarnado que ocupaba el espacio sin tocarlo. Su figura flotaba a pocos pasos de Silen, los ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Has despertado el sistema, dijo la figura con voz firme, resonando como un eco ancestral. Eso implica más que leer y memorizar. Implica comprender y controlar. No eres un niño perdido, Silen. Eres heredero de una verdad prohibida. Silen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El miedo y el asombro se mezclaban en su interior, anudando su garganta. ¿Por qué apareces ahora?, logró preguntar, la voz apenas un susurro. Porque el tiempo se acorta. 2 años para prepararte, para que enfrentes lo que vendrá en Hogwarts. Pero antes, debes aprender a manejar tu mente y tu alma. No solo magia sino el sistema. La silueta de Amil extendió una mano, y un círculo mágico se dibujó en el aire, pulsando con energía oscura. Runas antiguas giraban lentamente, proyectando destellos sobre los estantes repletos de libros. Vamos a comenzar. Concéntrate en tu interior.
Siente el sistema latir, crecer. Aprende a hablarle, a escucharlo. Silen cerró los ojos. El mundo exterior se desvaneció, y la biblioteca se transformó en un mar de sombras y susurros. Podía sentir el sistema dentro de sí, como un corazón oculto que palpitaba con fuerza. Voces lejanas, fragmentos de recuerdos y conocimientos prohibidos, flotaban a su alrededor. La voz de Emil lo guiaba: no temas a la oscuridad. En ella reside el poder de los videaux. Pero recuerda, el conocimiento sin control es una maldición. Domina tu mente, y el sistema te obedecerá. Silen se sumergió en una visión. Veía a su abuelo, joven, enfrentando pruebas similares, luchando contra tentaciones y peligros. Sentía el peso de generaciones observándolo, esperando que él fuera digno del legado. El entrenamiento fue arduo. Cada intento de conectar con el sistema traía consigo desafíos mentales, ilusiones, miedos, recuerdos dolorosos, pero también destellos de comprensión, fragmentos de poder y sabiduría. Finalmente, tras horas que parecieron días, Silen abrió los ojos. La figura de Emil lo observaba con orgullo y severidad. Has dado el primer paso, pero esto es solo el comienzo. El sistema te pondrá a prueba una y otra vez. Recuerda, la verdadera fuerza está en la mente y el alma. La silueta se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un leve aroma a incienso y un susurro apenas audible. Nos volveremos a ver, Silen. Sistema, nueva habilidad disponible. Meditación arcana permite a Silen interactuar conscientemente con el sistema, revisar su progreso y descubrir pistas ocultas. Misión actualizada. Entrena tu mente y tu alma bajo la guía de Emil Videaux. Domina la meditación arcana antes de tu primer año en Hogwarts. Mañana de cenizas. Las primeras luces del amanecer apenas se filtraban por los vitrales polvorientos de la biblioteca Videaux, pero Silen ya llevaba horas despierto. El peso del entrenamiento con Emil aún quemaba en su mente y en su cuerpo, como una ceniza que se niega a apagarse. El día comenzaba no con el canto de los pájaros, sino con el silencio pesado de un conocimiento prohibido que no podía abandonar. Cada ejercicio mental, cada meditación profunda, era una batalla contra sombras interiores que querían arrastrarlo al abismo. Recuerda, susurraba la voz de Emil en su cabeza, el sistema es un espejo, te refleja y te juzga. Si tu mente flaquea, él también se fractura. Silen abrió los ojos y miró la pantalla flotante del sistema. Los números y barras de experiencia parecían burbujas de esperanza en medio de un océano de incertidumbre. Durante semanas, había repetido el ritual de la meditación arcane. Se sentaba en el centro del círculo mágico que Emil dibujaba para él y, con los ojos cerrados, se sumergía en las capas invisibles que conectaban su alma con el sistema. Al principio, las visiones eran confusas, voces sin sentido, imágenes fragmentadas, miedos ancestrales que querían devorar su voluntad. Pero poco a poco, Silen comenzó a dominar esos ataques, a navegar el océano de sombras con una determinación férrea. Una mañana, mientras el viento agitaba las hojas secas en el exterior, sintió un cambio. El sistema respondió a su llamado con claridad por primera vez. Una notificación apareció en el aire. Habilidad desbloqueada, meditación arcane. Descripción, permite acceder conscientemente a la interfaz del sistema. Efecto, incremento temporal de inteligencia y percepción durante la meditación. Uso, limitado a 1 hora diaria. Advertencia, uso excesivo puede causar agotamiento mental y sueños perturbadores. Silen exhaló con fuerza. Había cruzado otro umbral, pero sabía que el camino era aún más arduo. Esa noche, antes de dormir, la figura de Emil apareció de nuevo, más tangible que antes. Has avanzado, dijo con una mezcla de orgullo y advertencia, pero el precio de este conocimiento no es pequeño. El sistema puede ofrecer poder, pero también puede consumirte. Mantén tu mente afilada y tu alma en guardia. El verdadero peligro no está afuera, sino dentro. Silen asintió, sintiendo el peso de esas palabras en su pecho. El entrenamiento continuaría hasta el momento de partir hacia Hogwarts, y cada día, el legado de los Videaux lo moldearía más. No era solo una cuestión de aprender hechizos o acumular experiencia. Era un enfrentamiento constante contra sus propios límites, sus miedos más profundos y los secretos que se ocultaban en su sangre. La biblioteca se convirtió en su refugio y su prisión, un lugar donde el tiempo se doblaba y la realidad se desdibujaba. Cada sesión comenzaba igual, Silen sentándose en el centro del círculo mágico, cerrando los ojos y dejando que la meditación lo envolviera como una sombra fría pero familiar. Allí, guiado por la presencia incorpórea de Emil, viajaba a los rincones más oscuros de su mente, enfrentando visiones inquietantes y recuerdos que no eran suyos. En una de esas sesiones, vio la figura de un niño que no podía reconocer, atrapado en un espejo roto, sus gritos silenciados por una niebla oscura. Supo, sin entender cómo, que era un fragmento de su linaje, una sombra de sacrificios pasados, de errores olvidados. El sistema, lejos de ser una herramienta neutral, parecía vivir y alimentarse de esas emociones, creciendo con cada pequeña grieta en la voluntad de Silen. Pero él se negaba a ceder. El abuelo lo alentaba con palabras duras y sabias. El poder no perdona la debilidad. No puedes permitir que la oscuridad te domine. Aprende a usarla como un arma, no como una cadena. Los días se fundían en noches sin descanso, y su cuerpo empezó a reflejar el esfuerzo, ojeras profundas, manos temblorosas, pero un brillo intenso en sus ojos que ningún niño de 11 años debería poseer. A pesar de todo, Silen sentía que estaba cambiando, que una nueva versión de sí mismo emergía de ese fuego silencioso. Era más fuerte, más alerta, más preparado pero también más solitario. Los ecos de la voz de Emil lo seguían incluso en sueños. El verdadero enemigo no es quien te observa desde afuera, sino el que se esconde dentro de ti. Con ese pensamiento clavado en el alma, Silen sabía que su llegada a Hogwarts no sería un comienzo, sino la continuación de una batalla que ya había empezado en las sombras de su hogar. Cada paso hacia el tren que lo llevaría al colegio sería una declaración silenciosa. No era un niño común, era un Videaux, y su destino estaba escrito en las sombras.
Primer día de sombras. El vagón número 7 del expreso de Hogwarts olía a cuero viejo, tinta seca y ansiedad contenida. Silen se sentaba solo, la vista fija en el paisaje que se deslizaba tras la ventanilla, bosques que se estiraban como sombras vivas y colinas cubiertas de neblina. Tenía el libro negro sobre las rodillas, pero no lo abría. Sabía que dentro de sus páginas latía algo que lo observaba también. La puerta del compartimiento se abrió con un leve chirrido. Oh, lo siento, pensé que estaba vacío, dijo una chica de cabello oscuro y flequillo recto. Llevaba una bufanda demasiado grande para su cuello delgado, y en sus manos sostenía un libro de criaturas mágicas. Puedes quedarte, respondí Silen sin levantar la vista. La chica entró, siguiéndola un chico pecoso y algo encorvado por el peso de una jaula con una lechuza inquieta. Soy Liz. Y él es Owen. Somos de primer año también. Silen nos observó por primera vez. Había algo en sus rostros que le resultaba extrañamente sincero. Tal vez, por una vez, no necesitaba fingir frialdad. Silen dijo simplemente. El viaje transcurrió entre silencios compartidos, algunas preguntas sobre Hogwarts, y un par de carcajadas nerviosas cuando un vendedor les ofreció ranas de chocolate que intentaban escapar. Cuando el tren se detuvo finalmente en Hogsmeade, la noche ya había caído. Una bruma espesa cubría los caminos, y Silen sintió que el aire olía diferente, más antiguo, como si algo vigilara desde las copas de los árboles. Primeroños. Por aquí, bramó una voz enorme, perteneciente a un hombre gigantesco con una linterna que apenas iluminaba su rostro. El trayecto en barca fue silencioso. Hogwarts emergió de entre la niebla como un gigante dormido, con luces que titilaban en sus ventanas como ojos entreabiertos. Silen apretó la varita dentro de su túnica. Liz y Rowan estaban a su lado, callados. Una vez dentro, los alumnos fueron guiados hasta las puertas del gran comedor. La profesora McGonagall explicó el proceso de selección con voz firme pero justa. Luego, las puertas se abrieron. El techo encantado reflejaba un cielo nublado, la luna asomando apenas entre las nubes. Las velas flotantes llenaban el aire de una luz suave y antinatural. El sombrero seleccionador cantó su canción de bienvenida, aunque su tono parecía más grave este año, como si presintiera que algo importante estaba por comenzar. Uno a uno, los nombres fueron llamados. Vireaux, Silen. El silencio fue inmediato. Silen caminó hasta el banquillo, el corazón latiéndole fuerte pero el rostro sereno. Se sentó y el sombrero le cubrió la cabeza. Oscuridad, sin duda, pero también voluntad, y un hambre insaciable por comprender. No eres de fácil clasificación, chico Vireaux. Slytherin podría llevarte lejos, aunque, Silen pensó con frialdad, no quiero poder. Quiero claridad. Quiero ver más que el resto. Interesante, muy bien, muy bien. Entonces será. Ravenclaw, la mesa azul y bronce aplaudió, y Silen bajó sin decir palabra. Minutos después, para su sorpresa, Liz también fue seleccionada en Ravenclaw, y luego Rowan. Los tres se sentaron juntos, compartiendo una mirada silenciosa que ya no era la del vagón, ahora era un pacto implícito. Dumbledore dio su discurso de bienvenida. Fue breve, un tanto errático, pero lleno de advertencias disfrazadas de humor. Eviten los pasillos del tercer piso a menos que quieran terminar el año un poco más transparentes de lo que llegaron. Esa noche, en la sala común de Ravenclaw, Silen recorrió con la mirada las paredes cubiertas de mapas astrales, libros flotantes y relojes que marcaban tiempos que nadie comprendía. No durmió bien, pero sí soñó, con puertas que se abrían solas y espejos que no reflejaban su imagen. A la mañana siguiente, Liz y Rowan lo esperaban para bajar juntos al comedor. El aire tenía un aroma nuevo, mezcla de té de calabaza, pan tostado y magia cruda. Silen se sentó, y por un momento, sintió que pertenecía. Solo por un momento. Entonces, la campana sonó, anunciando el inicio de las clases. La clase se desarrollaba en una sala abovedada del ala este, con paredes revestidas de piedra negra y estanterías repletas de grimorios polvorientos. Encima del pizarrón encantado, una inscripción tallada en latín parecía observarlos con juicio eterno. Veritaciti periculum, la verdad es peligro. El profesor no tardó en imponer su autoridad. Se presentó como Magister Wexley, un experto en fundamentos de magia antigua. Su túnica gris olía a ceniza y sus ojos eran tan filosos como una daga recién afilada. Este no es un espacio para trucos triviales ni encantamientos de salón, anunció, con voz firme. Aquí aprenderán lo que hace temblar a los verdaderos magos, la esencia misma de la magia. Alzó una mano. Las velas se apagaron al instante, sumiendo el aula en pinambres. Solo su voz resonaba, profunda y pausada. La magia responde al conocimiento, pero el conocimiento exige sacrificios. ¿Quién de ustedes está dispuesto a sacrificar algo esta mañana? Nadie respondió. Solo Silen alzó la vista, no por valentía, sino porque esas palabras eran un eco constante en su vida. Sacrificio, herencia, sistema. Wexley lo notó. Vireaux, dijo, como si ya supiera todo de él. Acérquese. Silen se levantó. El silencio era tan espeso como la magia flotando en el aire. Se paró frente al escritorio. Wexley colocó una pequeña esfera negra sobre la superficie. Toque esto. No hará daño si no tiene miedo de su interior. Silen dudó un instante, luego apoyó su mano. La esfera vibró. Una runa brilló. Una serpiente devorándose la cola. El símbolo. Wexley arqueó una ceja. Curioso. Eso no suele mostrarse a simple vista. Silen retiró la mano. La esfera quedó en silencio. No dijo nada, pero dentro de él, el sistema vibraba con una fuerza distinta, como si hubiese reconocido el artefacto. Sistema, sello de Ouroboros, reconocido, afinidad detectada. Sincronización parcial, 14%. Efecto pasivo desbloqueado, resistencia a interferencias mágicas menores. Wexley no hizo más preguntas. Solo lo observó en silencio. Silen volvió a su asiento. No necesitaba una ovación ni preguntas. Sabía que algo había comenzado, que ya no era invisible, y que, en Hogwarts, todos los ojos pronto estarían sobre él, para bien o para mal. Ecos de magia. La clase con Magister Wexley había dejado una marca en todos, pero mientras para muchos no fue más que una introducción extraña y teatral,
Para Silen fue una confirmación, Hogwarts ocultaba mucho más de lo que aparentaba. Ya en los pasillos, Rowan susurró, esa esfera eso que apareció cuando la tocaste. ¿Qué ve? Silen se encogió de hombros, ocultando la tensión en sus dedos. Un eco, nada importante. Liz lo miró de reojo, claramente no satisfecha con la respuesta, pero no presionó. Aquel día tuvieron transformaciones, luego historia de la magia, y por último encantamientos, pero ninguna se comparaba con la intensidad de la primera. Incluso los profesores parecían más interesados en mantener el orden que en enseñar. Salvo uno, el profesor Flitwick, que con su voz chillona y movimientos entusiastas, logró sacar una sonrisa a Rowan cuando hizo levitar su propio sombrero por accidente. Tras la cena, Silen regresó a la sala común. La luna llena proyectaba una luz blanca a través de las ventanas góticas. Se sentó en un rincón con su cuaderno de registros. Sistema, misión secundaria desbloqueada, ecos del legado. Objetivo, investiga la historia oculta de los fundadores de Hogwarts. Comienza en la sección restringida de la biblioteca. Recompensa, más 30 XP. Nueva entrada en el registro de linaje, habilidad menor. Silen, susurró Liz, sentándose a su lado. Hay algo en ti que no encaja. No es malo, pero no eres como nosotros. Tú tampoco lo eres. Ella sonrió levemente. Toco violín desde los 5. Hablo 3 idiomas. Y desde que llegué aquí, siento que hay cosas bajo nuestros pies que susurran por las noches. Silen se giró hacia ella. Por primera vez, no hablaba desde la desconfianza, sino desde una intuición compartida. Más que susurros, hay ecos, memorias, fragmentos que esperan ser descubiertos. Esa noche, no durmió. La meditación arcana le permitió adentrarse en su mente. Vio puertas, símbolos, y una figura encapuchada que le entregaba un mapa con tinta que se movía como humo. Al despertar, el mapa estaba sobre su escritorio. Era real. Al día siguiente, esperó que el reloj diera la medianoche. Se escabulló de la torre Ravenclaw con pasos sigilosos. El castillo respiraba distinto a esas horas, las armaduras se movían apenas, los retratos dormían. Solo el eco de sus botas sobre la piedra lo acompañaba. El mapa lo guió hasta una puerta sin nombre cerca de la biblioteca. No estaba en los planos. Tocó la madera. Nada. Hasta que apoyó su palma y una runa brilló, como si reconociera su linaje. Dentro, todo era oscuridad salvo por una lámpara flotante. Estaba en una galería circular. Libros sin título. Reliquias bajo cristales encantados. Y al fondo, una placa de bronce que decía, para quienes recuerdan que la verdad no se enseña, se sobrevive. Silen se acercó a un libro sellado con cera negra. En cuanto lo tocó, el sistema reaccionó. Sistema, registro actualizado, fragmento de legado Videaux recuperado. Nueva habilidad menor desbloqueada, lectura espectral. Puedes leer escrituras ocultas o invisibles por breves momentos. Cuando regresó a su torre, la luna ya descendía tras los riscos. En su bolsillo, llevaba un papel arrancado del libro, contenía nombres, fechas, y una palabra escrita con tinta viviente. Oblivionis, lo que fuera que Silen había comenzado a desenterrar, no estaba pensado para la luz del día, pero él no estaba buscando luz, estaba buscando verdad. Y Hogwarts, por fin, comenzaba a hablarle de vuelta. Si quieres saber qué pasa después, comenta para ver la siguiente parte. La primera prueba. El día amaneció gris, con nubes pesadas que parecían colgar sobre las torres de Hogwarts como presagios silenciosos. Silen no había dormido. Aún sentía en la punta de los dedos la vibración del libro sellado y el eco de la palabra que había traído consigo Oblivionis. El sistema seguía activo. Cada tanto, una pequeña notificación brillaba en su visión periférica, como un susurro que no podía ignorar. Mientras bajaba al comedor, Liz se le unió. Parecías agotado esta mañana. ¿Soñaste algo? ¿O estuviste caminando por los pasillos otra vez? Silen respondió sin mirarla. Un poco de ambas cosas. Rowan ya los esperaba en la mesa. El desayuno era silencioso. Las charlas de los demás alumnos parecían lejanías y irrelevantes. Entonces, un batir de alas llenó el gran comedor. Las lechuzas descendieron como un enjambre organizado, dejando cartas, paquetes y pergaminos. Una de ellas dejó caer frente a Silen un sobre negro, sellado con cera plateada. Sistema, visión especial activada, prueba de Ouroboros, etapa I. Ubicación, Invernadero 3, esta noche. Instrucciones, no alerts a nadie. No lleves varita, lleva el fragmento. Recompensa, más 50 XP. Elección de afinidad intermedia. Silen dobló el pergamino y lo guardó, sintiendo el peso creciente de cada decisión. El día transcurrió entre clases y vigilancia velada. Wexley lo miró una vez, al pasar por el pasillo. No hizo señales, pero sus ojos parecían haberlo leído todo. Cuando el reloj marcó las 11 y la luna comenzó a filtrarse a través de los vitrales, Silen se escabulló, a escondidas, sin varita, con el fragmento oculto entre las costuras de su capa. Los invernaderos de noche eran un mundo distinto. Plantas que durante el día parecían inofensivas ahora susurraban, se movían, respiraban. El invernadero 3 estaba cerrado, pero al apoyar su palma sobre la cerradura, esta se dio con un clic suave y antinatural. Dentro, el aire era denso y húmedo. Había lianas que colgaban del techo, y un zumbido muy bajo, como si la tierra misma cantara en un idioma olvidado. En el centro, lo esperaba una figura encapuchada, alta y delgada. Videaux, dijo sin moverse. Has aceptado la senda, pero antes de avanzar, debes demostrar que puedes soportar el peso de lo que deseas. Silen avanzó sin hablar. Le mostró el fragmento. Bien, comienza. Las lianas cobraron vida. Se entrelazaron hasta formar un círculo alrededor de Silen. Desde el suelo, surgieron 3 figuras, una versión del mismo con ojos vacíos, un reflejo de su madre muerta, y una Mil joven, con la mirada severa. Una mentira, una pérdida, un legado, dijo la figura encapuchada. Elige a cuál enfrentar, y a cuál aceptar.
Silen cerró los ojos. El sistema palpitaba. Sabía que no era una prueba de combate, sino de identidad. Tocó la figura de su madre. Esta se desvaneció con un suspiro de viento. Aceptó a la Mil joven y se enfrentó a sí mismo. La versión oscura lo miraba con desprecio. Nunca serás más que un eco. Una copia sin alma, dijo su doble. Silen no respondió. Dio un paso al frente y lo atravesó. El reflejo gritó y se disolvió como humo. El círculo de liana se deshizo. La figura encapuchada sintió. Has comenzado a recordar quién eres, Silen Videaux. Y por qué fuiste elegido. Sistema, misión completada y 50 XP. Nueva afinidad disponible, ecos mentales o memoria de linaje. Elige una en tu próxima meditación. Cuando regresó a su cama, ya amanecía. Liz lo esperó. Despierta. Has cambiado, dijo simplemente. Silen no respondió, pero en su mirada había algo nuevo. Firmeza, decisión. Las sombras de Hogwarts habían comenzado a abrirle sus puertas. Y Silen, por fin, había entrado. Durante el desayuno, mientras Liz y Dawen debatían sobre un encantamiento de defensa visto en clase, Silen mantuvo la mirada en su plato, pero su mente estaba muy lejos. La elección se presentaba con un peso que no lograba ignorar. Sistema, afinidad en espera, seleccionar ecos mentales o memoria de linaje. Silen cerró los ojos por un instante. Sentía que la segunda opción lo acercaría aún más al legado de los Videaux, a Amil, al conocimiento olvidado. Y eso podía ser tanto un don como una carga. Afinidad elegida, memoria de linaje, habilidad desbloqueada, recuerdo ancestral, acceso ocasional a memorias vívidas de antiguos miembros de tu familia, en momentos de alta tensión o decisión. De inmediato, una ulide de imágenes lo atravesó. Una torre bajo sitio. Un Videaux del siglo XV escribiendo en un pergamino con sangre. Una niña ocultando un anillo bajo una boldouse. Y al final, un símbolo que ardía en su pecho, el mismo que había visto en la esfera. Cuando abrió los ojos, Dawen lo estaba observando. ¿Estás bien?, preguntó. Silen asintió, no del todo seguro. Esa noche, mientras los demás dormían, Silen escribió en su cuaderno las visiones que había recibido. Y al final, bajo el título de la última página, dibujó el símbolo, una serpiente devorándose a sí misma rodeada por un anillo de runas. Debajo, escribió 3 palabras: memoria, poder, juicio. La primera prueba había terminado, pero las memorias recién comenzaban a despertar. Biblioteca y fundamentos. Silen había hecho un pacto silencioso consigo mismo, dominaría cada hechizo permitido para su edad antes del final del primer trimestre, no por vanidad, sino porque el conocimiento era su única defensa real en un mundo que sabía más oscuro de lo que aparentaba. Desde aquella mañana, su rutina cambió. Antes del desayuno y después de la última clase, Silen cruzaba los pasillos en silencio, siempre con destino a la biblioteca. Su sección favorita era la de fundamentos de encantamientos. Allí, en una mesa junto a la ventana del ala este, comenzó a trazar un mapa personal de su progreso. Sistema, rutina de estudio establecida, se registrará el avance por día. Progreso de hechizos de primer año, 3/23. Recompensas por consistencia, +1 XP diario. Madame Pans, la bibliotecaria, lo observaba con una mezcla de sospecha y respeto. No era común ver a un alumno de primer año consultando tratados tan técnicos. A veces le dejaba libros, por accidente, sobre su mesa, glosarios rúnicos, notas de clase de antiguos Ravenclaw, hasta manuales de pociones intermedias. Liz y Dawen lo visitaban de vez en cuando, aunque no siempre entendían su obsesivo interés. Una tarde, Dawen dejó caer su mochila a su lado con un suspiro exasperado. Silen, hay vida fuera de estos libros. Hay un partido de escobe tras la Torre Norte. Vamos, aunque sea por una hora. Silen negó con la cabeza. Tengo que terminar a lo Omora y comenzar con Lumos Máxime. Si quiero avanzar a encantamientos especiales antes de lo previsto, no puedo perder días. Liz sonrió desde el otro lado de la mesa. No se lo digas, pero me gusta que seas así, constante. Eso no se enseña, ¿sabes? Silen bajó la vista, sintiendo por primera vez que su soledad no era absoluta. El sistema, por su parte, parecía adaptarse a su ritmo. Le ofrecía micromisiones de memorización y comprensión teórica. Cada vez que dominaba un nuevo hechizo, una notificación emergía, registrando su progreso. Hechizo aprendido, Alomora nivel de comprensión 87%. XP ganada, +3. Hechizo aprendido, Lumos Maxima nivel de comprensión 71%. XP ganada, +2. Una noche, mientras practicaba movimientos de varita con un libro de seguimiento visual, algo extraño ocurrió. Al ejecutar Lumos Maxime, la luz no solo salió de la varita, sino que iluminó una runa que estaba grabada en el lomo de un libro oculto. Curioso, lo retiró del estante. Era un diario, no tenía autor. Solo una inscripción en latín, lux est memoria. La luz es memoria. Sistema, evento oculto detectado, registro de objeto misterioso iniciado. Objeto, diario sin firma. Contenido, sellado. Requiere, afinidad activa, memoria de linaje. Silen sonrió por primera vez en días. Había encontrado algo. O tal vez algo lo había encontrado a él. Las noches siguientes, además de su rutina de estudio, dedicó minutos a investigar el diario. El sistema indicaba que necesitaba una conexión más profunda con su afinidad para desbloquear el contenido. Aún no sabía cómo lograrlo, pero tenía un presentimiento, debía seguir el ritmo. Porque en Hogwarts, incluso los libros dormidos esperan ser despertados por las manos correctas. Una tarde especialmente ventosa, mientras hojeaba un volumen sobre encantamientos de luz, Silen notó que el diario sellado había cambiado de temperatura. Estaba más cálido, casi vivo. Cuando lo abrió, una página se soltó de las demás, revelando una nueva inscripción. Cada recuerdo olvidado duerme bajo una palabra no dicha. Sistema, nueva misión secundaria desbloqueada, pronuncia la palabra correcta para abrir el primer sello del diario. Pista, la palabra está relacionada con tu linaje. Esa noche, Silen meditó más profundamente que nunca. Practicó con la habilidad recuerdo ancestral, forzando el vínculo con sus memorias mágicas. Imágenes sueltas aparecieron, una mujer susurrando nombres al viento, un anillo sobre una piedra, una palabra escrita en un espejo empañado. Despertó con un nombre en los labios. Isara.
El diario tembló entre sus manos. Las runas del lomo brillaron tenuemente y una sola página se abrió por completo. Allí, entre tinteros desvaídos y frases casi borradas, comenzaba lo que parecía ser una crónica personal de una Vireaux desconocida. Silen cerró el libro con cuidado. Sabía que había dado un nuevo paso, que algo antiguo había despertado con él, y el sistema confirmó su instinto. Diario familiar desbloqueado, volumen y habilidad pasiva adquirida, intuición histórica, probabilidad aumentada de interpretar objetos y textos antiguos sin ayuda externa. XP obtenida, más 10. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, y Silen seguía escribiendo notas, ahora con el libro abierto a su lado. Aún quedaban muchas palabras no dichas, y si la luz era memoria, él había comenzado a iluminar lo olvidado. Prueba en pociones. El aire del aula de pociones era denso y opresivo. Los calderos burbujeaban con lentitud, liberando vapores que se mezclaban con el olor penetrante a raíz de mandrágora y hojas de bilis. Silen, con la túnica perfectamente abrochada y el manual abierto en la página señalada, sabía que esa no sería una clase fácil. El profesor Severus Snape cruzó la puerta sin hacer ruido, su capa ondeando como una sombra viva. Se colocó frente a la clase sin mirar a nadie directamente. El silencio se apoderó del aula con una rapidez sofocante. No espero que comprendan la sutileza y ciencia que implica preparar pociones, dijo con voz baja pero firme. Sin embargo, para evitar la ignominia absoluta, les enseñaré a usar sus cerebros y apreciar el arte delicado que es la elaboración de pociones. Les enseñaré a embotellar la fama, preparar la gloria y hasta detener la muerte si no son unos completos cabeza de troll. Algunos alumnos intercambiaron miradas nerviosas. Silen, en cambio, sintió una chispa de interés. La forma en la que Snape hablaba no era la de un docente cualquiera. Había algo oscuro, pero también genuino en su respeto por las pociones. Hoy prepararán una poción calmante de nivel 2, continuó Snape. Tienen 60 minutos. El caldero debe emitir vapores plateados al finalizar. Cualquier color distinto será considerado un fallo. Empiecen. El sistema reaccionó al instante. Misión secundaria activada. Supera la clase de pociones sin errores. Recompensa, más 6 XP. Posible mejora de estadística relacionada. Silen tragó saliva. La receta tenía 9 pasos exactos y 2 ingredientes cuyo orden era crítico. Recordaba haberla leído por encima en uno de los libros que Madame Pans le había dejado, pero nunca la había practicado. A su izquierda, Liz organizaba sus materiales con rapidez. A la derecha, un estudiante de Slytherin llamado Corban Selwyn le lanzó una mirada desdeñosa. «Preparado, Vireaux», murmuró con tono venenoso. «Esto no es teoría de biblioteca». Silen no respondió. Tenía la mirada fija en su mesa y su varita lista para ejecutar los gestos de mezcla sin errores. Repasó mentalmente la fórmula. Jugo de valeriana, raíz de asfodelo rayada en sentido antihorario, 3 gotas de esencia de beleño. Los primeros minutos transcurrieron con normalidad. El sistema activó una de sus habilidades. Memoria rúnica activada, efecto recordatorio visual exacto de la receta. Precisión mejorada. Silen sintió como su mano se movía con mayor confianza. Las proporciones eran exactas y su varita vibraba levemente cuando el orden era el correcto. Sin embargo, al llegar al sexto paso, notó que el color comenzaba a tornarse azul, no plateado. Frunció el ceño. Algo anda mal, murmuró. Sistema, advertencia de error, posible fallo en la intensidad del fuego mágico. Corrige a llama media alta constante. Ajustó el fuego con un movimiento rápido. El azul desapareció lentamente, dando paso a un brillo nacarado que se extendía por la superficie del brebaje. Snape pasaba entre los alumnos, su capa rozando los pupitres, reprimiendo gruñidos y anotando fallos con un toque seco de su pluma. Se detuvo brevemente frente al caldero de Silen. Interesante control. Pocas correcciones, dijo con desdén. Veremos si su ejecución es tan precisa como su rostro pretencioso. El paso final consistía en añadir una gota de esencia de menta lunar, pero solo cuando el vapor comenzara a girar en sentido horario. Silen esperó, aguantando la respiración. Un remolino, lento, preciso. La gota cayó. El vapor se tornó plateado. Misión cumplida. Clase de pociones superada con éxito. XP obtenida, más 6. Más 1 destreza manual. Al terminar, Snape hizo anotar a los mejores calderos en un registro flotante. Selwyn, Liz, Vireaux. 3 calderos sobresalientes. El resto, reprobados. Hablen con sus jefes de casa. Selwyn apretó la mandíbula. No le agradaba compartir el reconocimiento con Silen. Liz le dedicó una sonrisa de complicidad al salir. No está mal para un ratón de biblioteca que... Silen, por primera vez, se permitió una mueca que casi parecía una sonrisa. Sabía que cada clase no era solo una lección, sino una batalla silenciosa por crecer, por destacarse, por prepararse. Y Hogwarts, poco a poco, empezaba a notarlo. Encantamientos y defensa contra las artes oscuras. Las escaleras de Hogwarts eran traicioneras. Algunas se movían sin previo aviso, otras parecían decidir su rumbo según el humor del castillo. Silen ya había memorizado los patrones de 3 de ellas y cada día agregaba uno nuevo a su creciente mapa mental del colegio. Aquel martes, su jornada comenzaba con encantamientos. El aula del profesor Flitwick era pequeña pero acogedora, iluminada por ventanales que dejaban pasar la luz matinal. Las mesas estaban ordenadas en semicírculo y, sobre el escritorio del profesor, flotaban delicadamente 5 plumas. Flitwick, un diminuto mago con una energía contagiosa, subió con esfuerzo a una pila de libros para hacerse ver. Buenos días, estudiantes. Hoy aprenderemos el encantamiento de levitación, Wingardium Leviosa. Es más difícil de lo que parece, pero con la pronunciación adecuada y un gesto preciso. Silen observaba y anotaba sin levantar la vista. El gesto era un movimiento fluido en forma de U, y la entonación requería especial énfasis en la O final. Liz, sentada a su lado, susurró. No me digas que también estudiaste esto en vacaciones. En la biblioteca hay un tomo excelente sobre la familia de encantamientos de flotación. Claro que sí. El sistema reaccionó en silencio. Ejercicio práctico activado. Lanza correctamente el hechizo Wingardium Leviosa ante Flitwick. Recompensa, más 3 XP. Silen alzó la varita. Respiró hondo. Wingardium Leviosa. La pluma se elevó con suavidad, girando lentamente en el aire. Excelente, señor Vireaux.
Precisión, entonación, excelente. Selwyn, desde la otra fila, bufó. Su pluma ni se había movido. XP obtenida aquí 3 y 1 a fuerza de voluntad mágica. Al salir del aula, Flitwick despidió a Silen con una sonrisa satisfecha. Tiene un talento natural para los encantamientos. Le recomiendo practicar con objetos más pesados la próxima vez. La siguiente clase, sin embargo, no sería tan amistosa. El aula de defensa contra las artes oscuras se encontraba en el ala norte, oscura y de techos altos. Las armaduras parecían moverse ligeramente cuando uno pasaba. El profesor Ashgrave, de rostro marcado por cicatrices y mirada intensa, era un exauror que no desperdiciaba palabras. Hoy aprenderemos a repeler ataques mágicos básicos usando el encantamiento Protego, dijo sin preliminares. Luego, pasarán por turnos a bloquear un hechizo lanzado por mí. Algunos alumnos palidecieron. Misión activada. Bloquea el ataque de Ashgrave con éxito. Recompensa, más 5 XP. Posibilidad de efecto pasivo. Silen se alineó con el resto. Observaba cómo los demás fallaban o desviaban levemente el hechizo. Cuando fue su turno, caminó con serenidad hasta la marca. Ashgrave levantó la varita. Espellarmus. Silen no esperó. Protego. Un escudo azul se alzó al instante. El hechizo rebotó y fue absorbido por una runa de seguridad en el muro. Ashgrave asintió, sin sonreír, pero tampoco lo criticó. Control, no poder. Eso es defensa. Misión completada, defensa básica superada, XP obtenida, más 5. Nueva habilidad pasiva desbloqueada, reflejo instintivo, chance baja de activar Protego sin invocar verbalmente en momentos de peligro. Cuando la clase terminó, Silen sentía el cansancio en su cuerpo, pero también una sensación de avance. Había probado su capacidad en 2 disciplinas fundamentales. Y Hagwitz, lentamente, comenzaba a revelarle sus secretos uno a uno. La Torre de los Ecos. La tarde había caído sobre Hagwitz como una manta de terciopelo gris. La lluvia tamborileaba suavemente contra los ventanales de la torre de Ravenclaw, y el crepitar del fuego en la chimenea apenas alcanzaba para calentar la piedra antigua de las paredes. Silen, rodeado de libros, repasaba notas de encantamientos cuando el sistema se activó sin previo aviso. Esta vez, el mensaje no flotó frente a sus ojos como siempre. En cambio, las llamas de la chimenea parpadearon con un destello violáceo, y una runa ancestral se formó en el centro del fuego. Misión especial desbloqueada, Voces del pasado. Descripción, explora la Torre de los Ecos. Identifica el origen de los susurros que emanan desde la cuarta planta del ala oeste. Restricción, solo para estudiantes con afinidad mágica superior a la media. Recompensa, más 10 XP, acceso a fragmento de conocimiento antiguo. Advertencia, esta misión puede alterar la percepción temporal de quien la realiza. Silen frunció el ceño. Nunca había escuchado hablar de una Torre de los Ecos en el mapa oficial de Hogwarts, pero el nombre evocaba algo olvidado. Intrigado, cerró sus libros y salió en silencio de la sala común. Las antorchas del pasillo chispeaban con una luz tenue. Mientras avanzaba por el ala oeste, notó que el entorno se tornaba más frío, como si la piedra misma recordara algo antiguo. No había estudiantes cerca, solo el eco de sus pasos y una vibración baja que parecía emanar de las paredes. La cuarta planta era una galería olvidada, cubierta por tapices polvorientos y retratos que no hablaban. Una puerta de madera carcomida lo esperaba al final del pasillo, con un símbolo apenas visible, un ojo cerrado rodeado por runas circulares. Al tocarla, la puerta se abrió sin resistencia. Dentro, una torre espiralada ascendía entre la bruma. No parecía conectada a ninguna estructura visible del castillo. Silen sintió un cosquilleo en los dedos. El sistema vibraba dentro de él. Zona singular detectada. El tiempo fluye de forma irregular. Las decisiones tomadas aquí podrían tener repercusiones futuras. Cada peldaño que subía resonaba con un eco prolongado, como si las voces del pasado caminaran junto a él. Al llegar al primer rellano, una esfera flotante de obsidiana giraba lentamente sobre un pedestal. Interfaz del sistema, activación manual, fragmento de memoria ancestral disponible. Requiere concentración absoluta y desbloqueo parcial de habilidades cognitivas. Silen se sentó frente a la esfera y cerró los ojos. Una ulide de información lo invadió, visiones de antiguos alumnos, de magos desaparecidos, de conocimientos sellados por generaciones. Entre ellos, una advertencia clara. El que escucha demasiado al pasado, corre el riesgo de olvidar su presente. Cuando abrió los ojos, la esfera se había disuelto en humo. Misión en progreso, fragmento de conocimiento antiguo adquirido, 1/3, nueva habilidad pasiva desbloqueada, resonancia temporal, mejora leve en hechizos relacionados con memoria, tiempo o percepción. Silen descendía en silencio. El sistema no había mentido, el aire ya no se sentía igual, como si cada rincón del castillo ahora murmurara su nombre con discreción. El ojo de cuervo. La madrugada se deslizó sobre Hogwarts como un suspiro detenido en el tiempo. Era una de esas horas en que el castillo parecía haber olvidado que era un colegio, respiraba como ruina antigua, como santuario velado por siglos de secretos que se negaban a dormir. Ni las gárgolas en las cornisas ni los retratos en sus marcos parecían dispuestos a moverse. Todo estaba suspendido. Silen no podía conciliar el sueño. Sus dedos tamborileaban con impaciencia sobre la madera de su escritorio. La vela apenas parpadeaba, lanzando sombras irregulares que trepaban por las paredes de piedra como si buscaran escapar. El sistema permanecía en silencio desde su última incursión en la Torre de los Ecos, pero el eco de aquella experiencia aún resonaba bajo su piel, como una fiebre que no termina de quebrarse. Entonces lo sintió. No fue una voz, ni una visión, fue una presencia, una vibración sorda en la base del cráneo, un susurro que vadó por la geometría de lo imposible. Silen se levantó, la túnica aún arrugada por el sueño, y se acercó a la ventana de la torre. Bajo la bruma de la madrugada, algo revoloteaba en los tejados de Hogwarts. No una lechuza, no un murciélago. Era más grande, más denso, un cuervo, uno solitario, de plumaje tan negro que absorbía la poca luz de la luna. El cuervo humeó, y el sistema despertó. Interfaz de sistema, modo avanzado activado, evento de sincronía detectado. Origen, torre de astronomía. Condición, despertar del ojo del cuervo. Misión crítica temporal disponible. Silen sintió
como una parte de su mente se plegaba sobre sí misma. No era dolor, sino una expansión. Una nueva capa de conciencia que le permitía observar su entorno con un nivel de detalle aterrador, la manera en que el polvo flotaba en el aire, la vibración casi imperceptible del suelo bajo sus pies, los sonidos que no venían de ninguna parte concreta. No lo dudó. Se vistió en silencio, con una parsimonia ritual, y abandonó la torre de Ravenclaw como un ladrón de su propio destino. Cruzó los corredores desiertos sin aliento ni miedo. El castillo era distinto en esas horas, no era un hogar ni una prisión, sino una entidad viva, un laberinto que se plegaba a la voluntad de quienes sabían escuchar. Cada cuadro callaba al pasar Silen. Cada escalera lo conducía sin demora, como si reconociera el camino. La torre de astronomía lo esperaba. Allí, entre instrumentos oxidados y telescopios que apuntaban a un cielo sin estrellas, Silen no encontró un espejo negro, oculto bajo un paño de terciopelo púrpura. No estaba en los registros. Ningún profesor lo había mencionado jamás. Pero su nombre surgió como un pensamiento ajeno, grabado en un idioma que no había aprendido pero que comprendía. Speculum Corvinus, el espejo del cuervo. Sistema de artefacto no registrado detectado, riesgo desconocido. Sincronización posible alto. ¿Deseas interactuar? Si diagonal no. Silen tragó saliva. Su reflejo en el vidrio era pálido, casi inexistente. No era su rostro lo que veía, sino su potencial, su cuerpo envuelto en túnicas negras, runas flotando en el aire a su alrededor, y una mirada que no era la suya aún. Tocó el espejo. El frío no era físico, era psíquico, como si un recuerdo antiguo intentara colonizar su mente desde otra línea temporal. El ojo de cuervo. La madrugada se deslizó sobre Hogwarts como un suspiro detenido en el tiempo. Era una de esas horas en que el castillo parecía haber olvidado que era un colegio, respiraba como ruina antigua, como santuario velado por siglos de secretos que se negaban a dormir. Ni las gárgolas en las cornisas ni los retratos en sus marcos parecían dispuestos a moverse. Todo estaba suspendido. Silen no podía conciliar el sueño. Sus dedos tamborileaban con impaciencia sobre la madera de su escritorio. La vela apenas parpadeaba, lanzando sombras irregulares que trepaban por las paredes de piedra como si buscaran escapar. El sistema permanecía en silencio desde su última incursión en la Torre de los Ecos, pero el eco de aquella experiencia aún resonaba bajo su piel, como una fiebre que no termina de quebrarse. Entonces lo sintió. No fue una voz, ni una visión, fue una presencia. Una vibración sorda en la base del cráneo, un susurro que va por la geometría de lo imposible. Silen se levantó, la túnica aún arrugada por el sueño, y se acercó a la ventana de la torre. Bajo la bruma de la madrugada, algo revoloteaba en los tejados de Hogwarts. No una lechuza, no un murciélago. Era más grande, más denso. Un cuervo, uno solitario, de plumaje tan negro que absorbía la poca luz de la luna. El cuervo humeó, y el sistema despertó. Ecos de liminalidad. La biblioteca de Hogwarts había presenciado incontables secretos a lo largo de los siglos, pero esa noche, guardaba uno que aún no comprendía del todo. Silen, con el rostro apenas iluminado por la luz de una vela flotante, hojeaba un grimorio olvidado, cubierto de polvo y de una calidez ajena al paso del tiempo. La reciente adquisición de la habilidad visión de liminalidad había cambiado la manera en que percibía el entorno, ya no era solo piedra, madera y magia, ahora eran capas de historia superpuestas, vibraciones antiguas que se deslizaban como susurros entre las paredes. Cada página que tocaba parecía hablarle, no en palabras, sino en resonancias. Algunas cálidas como el recuerdo de una risa, otras frías como la advertencia de algo que no debía recordarse. Habilidad pasiva activada. Visión de liminalidad permite detectar rastros de magia persistente, emociones antiguas o intenciones ligadas a un lugar u objeto. Efecto colateral, riesgo leve de disociación temporal. Se recomienda reposo mental tras usos prolongados. Silen cerró los ojos. En su mente, una imagen emergió nítida, una joven elamne de túnica antigua escribiendo a la luz de un candil. Sus lágrimas caían sobre un libro muy similar al que él tenía ahora en sus manos. Pero la visión no era suya, era un eco, una memoria atrapada entre las fibras del pergamino. ¿Quién eras? Susurró al vacío. La respuesta no llegó en palabras, sino en un escalofrío que recorrió su espalda. El ambiente cambió. La biblioteca se oscureció levemente, como si el tiempo se desajustara unos segundos. Silen se llevó una mano a la frente. El velo entre presente y pasado se volvía translúcido. Por primera vez desde que llegó a Hogwarts, sintió miedo no por lo desconocido, sino por lo que podía llegar a comprender. A lo lejos, entre las estanterías, algo lo observaba. No una criatura, sino una intención. Como si la magia misma evaluara su presencia, sus decisiones, su dirección. Misión secundaria detectada, la escritora del umbral. Descripción, descubre la identidad de la elame vinculada al grimorio de resonancia. Investiga la firma mágica en el libro y rastrea su origen. Recompensa, más 7 XP, mejora temporal de percepción liminal. Inspiró profundamente. El sistema ya no le ofrecía instrucciones claras. Ahora se comportaba más como un oráculo que como un programa. Cada nueva habilidad lo alejaba un poco más del estudiante común y lo acercaba a algo aún sin nombre. Dejó el grimorio con delicadeza en su lugar, como si un gesto brusco pudiera rasgar la delgada tela del tiempo. Mientras se dirigía hacia la sección de registros antiguos, cada paso resonaba como si alguien más caminara detrás de él o dentro de él. Las luces parpadearon brevemente. Al llegar a una mesa de lectura, un cuaderno con herrajes de cobre lo esperaba abierto, aunque él sabía que nadie lo había dejado así. Las palabras en la primera página estaban escritas con una caligrafía firme. No todos los que escuchan las voces del pasado están destinados a comprenderlas. Algunos solo se convierten en ecos ellos mismos. Silen tragó saliva. El cambio no solo era en él, Hogwarts lo sentía, y quizá lo estaba probando. Por primera vez, comprendió que el conocimiento no era un camino recto, sino una espiral, y él había comenzado su descenso. Estado mental inestable, leve, efectos secundarios de la habilidad visión de liminalidad acumulados. Recomendación, descanso o consumo de infusión calmante en la sala común. Pero Silen no retrocedió, porque lo que había visto, esa mirada de la joven del pasado, ese dolor contenido, no era una ilusión, era una llamada, y él, aunque no lo supiera del todo, ya había respondido.
Ecos en el aula. La mañana amaneció envuelta en una bruma espesa, como si el propio castillo se resistiera a abandonar los sueños de la noche. Hogwarts, solemne y silencioso, parecía contener el aliento. Las torres se alzaban entre la niebla como centinelas inmóviles, y los estudiantes cruzaban el gran comedor envueltos en capas, aún medio dormidos. Silen se había despertado mucho antes que el resto. Desde hacía días, su sueño se volvía tenue, entrecortado por sensaciones extrañas, susurros de palabras que no recordaba haber pronunciado, imágenes de pasillos que aún no había recorrido, el tacto invisible de un libro que aún no había tocado. La resonancia temporal comenzaba a manifestarse de forma constante, como un segundo latido bajo la piel de la realidad. Aquel día, sin embargo, algo era diferente. La clase de encantamientos inició con su habitual energía. El profesor Flitwick, entusiasta como siempre, subió a su pila de libros y trazó una línea invisible en el aire con un movimiento elegante de varita. Hoy abordaremos encantamientos de defensa reactiva, anunció con su característica voz aguda. Hechizos que responden a estímulos sin necesidad de invocación consciente, muy útiles en momentos de verdadero peligro. Silen parecía atento, aunque su percepción vibraba con una sutil disonancia. Cada palabra del profesor dejaba un eco tenue en el ambiente, como si la realidad misma estuviera levemente desfasada. Tomaba notas, sí, pero su mente orbitaba algo más profundo. Cuando llegó su turno de practicar el Protego Támete, un hechizo diseñado para activarse ante movimientos hostiles, Silen alzó la varita con precisión contenida. Su compañero simuló un ataque con una maldición inofensiva. Entonces ocurrió. Un instante antes del impacto, su varita se movió sola. El escudo emergió, firme y luminoso. Pero no fue solo magia, fue como si el tiempo mismo se hubiera recogido en torno a él, cerrando el espacio entre la intención y la reacción. El aula quedó en un silencio absoluto. Impresionante, exclamó Flitwick, dando un pequeño salto. Eso, señor Vireux, fue una reacción instintiva, una sincronización perfecta con el flujo del entorno, digno de un mago de nivel muy superior. Silen inclinó la cabeza sin responder. A su alrededor, los murmullos de asombro comenzaban a surgir, pero él solo oía otra cosa, una voz lejana, entrecortada, como el eco de un pensamiento que aún no había sido formulado. Recuerda, no es el hechizo lo que te protege, sino la percepción del peligro antes de que exista. ¿Lo había pensado él, o lo había oído? En los pasillos, la sensación persistía. Las paredes parecían retener murmullos antiguos, los retratos, aunque inmóviles, vibraban con frases inaudibles. El pasado flotaba suspendido entre piedra y sombra, y Silen lo percibía con una nitidez inquietante. En la biblioteca, intentó centrarse en un tomo sobre fortalecimiento mental, pero el pergamino reaccionaba a su presencia. Las letras palpitaban suavemente, y en los márgenes aparecían anotaciones antiguas, escritas en una tinta que no pertenecía a ese tiempo. Estudia las fisuras. El tiempo deja cicatrices donde la magia es más densa. Un escalofrío le recorrió la espalda. Por un instante, sintió que el libro lo estaba observando. Esa noche, en la sala común, se mantuvo al margen. Mientras sus compañeros repasaban fórmulas o se enfrascaban en lentas partidas de ajedrez mágico, él escribía sin pluma ni tinta. Su mente, aguda como nunca, comenzaba a hilar fragmentos de conocimiento enterrado. Actualización del sistema progreso de habilidad, resonancia temporal, nivel 1 nivel 2, nuevas capacidades desbloqueadas, percepción retardada. Silen puede intuir el origen de eventos pasados en objetos o lugares de alta carga mágica. Eco progresivo, permite anticipar, en raras ocasiones, la intención mágica de otro conjurador. La magia ya no era solo hechizos y varitas. Era una red invisible de historias no contadas. Y Silen, con cada paso, se adentraba más en ella. No lo sabía aún, pero su presencia empezaba a notarse. En los corredores donde el tiempo parecía detenido, en las torres donde el viento no soplaba, y en los sueños de ciertos profesores que comenzaban a inquietarse sin saber por qué. La historia termina aquí. Gracias a todos por escuchar.